¿Qué onda, señores? Bienvenidos a un episodio más de Ciclos. Estamos en temporada de Pentecostés, este periodo de 50 días en el calendario litúrgico, y estoy bien agradecido porque mi buen amigo Benjamín Enríquez hizo un tiempo en su apretada agenda para estar aquí con nosotros y hablar de un tema que yo sé que le apasiona, que es el Espíritu Santo. Así que, mi amigo Benjamín, bienvenido, vato. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi Leo? Pues un gustazo estar de vuelta siempre aquí contigo. Nunca sé en qué podcast estoy de todos los que tienes. Me confundo, pero creo que el único que me falta estar es en Me lo dijo un pajarito. Oh, dude, Este, sí, cierto. Y eso es infaltable. sí, pero no, pero de verdad gracias y sabes que te aprecio. No sé cómo rayos ya vas a llegar a los 200 episodios, pero bueno, ese es de solo de cosas comunes, ¿verdad? Sí, sí, O no, sea, no, sí, no es contando los demás. no, 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 si cuento todos, yo creo que estoy más cerca de los 500 que otra cosa, No manches. pero sí, cosas comunes, bro, ya, ahorita estamos en el 181 y no tengo idea qué hacer para el 200. No sé si fuiste tú el que me lo preguntó y de Sí. que, oh, sí debería ser algo bueno, pero no sé qué. Así que, Pues o sea, creo que de los podcasters cristianos contemporáneos que empezaron hace 2, 3 años, eres el ajá, único que ha llegado a ese número, ¿no? sí, creo que sí. Ujú. Sí, sí, sí. Catálisis creo que apenas va por el 50. No, Pero hombre, ujú, ¿en serio? llevamos creo que 46 episodios en 2, 3 años, pero Órale. Bueno, pero es que ustedes así lo hacen, ¿no? O sea, es sí, por temporada y son ciertos episodios donde hablan de ciertas cosas, pero... oramos 3 semanas antes de sacar un episodio, ayunamos, vemos si es de parte de Dios y ya hasta después lo sacamos. Eh, Pero no, un gusto estar aquí, Leo, y gracias y vamos a darle. Vamos a darle. Entonces, Benjamín, vamos a hablar de el Espíritu Santo. Estamos en esta temporada de Pentecostés y en alguna ocasión ya grabamos un episodio acerca de Ujú. Pentecostés donde recuerdo que el tema principal, y ahorita me ayudaste a refrescar la memoria, el tema principal era que el Espíritu de Dios habita en todos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ya, si a alguien le interesa, vayan y búsquenlo por allá. Pero el día de hoy quiero hablar acerca de la importancia del Espíritu Santo. Creo que hay ocasiones donde, una, o no entendemos al 100 qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, Ujú. pero también creo que a veces no entendemos el rol del Espíritu Santo y su importancia, ¿no? Entonces, yo sé, conozco tu vida y sé que para ti el Espíritu Santo tiene una prioridad altísima, es parte de todo lo que haces. Y parto con esto, parto con esta declaración de Jesús, quien nos dijo que era necesario que Él se fuera para Ujú. que pudiera enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Entonces, háblame, empecemos por ahí. O sea, ¿qué tan importante no es que Jesús dijo, yo sé que me quieren y yo sé que, pues, o sea, soy Jesús, soy una fregonada, soy Dios encarnado, pero con todo y eso, les conviene que yo me vaya? ¿Por qué? Ya. Yeah. Sí, sí, creo que, o sea, el Espíritu Santo creo que normalmente lo vemos como, ah, no sé, como alguien aparte de, Yeah. y que de hecho yo alguna vez llegué a tener este pensamimiento que no sé qué, o sea, en qué caiga, pero era como de, yo creo que si pudiéramos dividir, digamos, la historia de la humanidad o del creyente, o Ujú. sea, digamos, el periodo de la Biblia creo que era el periodo del Padre, ¿no? Donde, digámoslo así, entre comillas, tenían acceso directo o recibían la información o la revelación de parte del Padre, ¿no? De Ok. Yahvé o de como lo quieras llamar, pero era como el Ujú. Padre, ¿no? Después Ujú. vino la revelación de Jesús y fue del Hijo. Yeah. Y después se fue la revelación, o sea, se fue Jesús, se fue cuando decidió ascender, y Ujú. luego fue la revelación del Espíritu Santo. Y obviamente no estoy Sí. diciendo que no tengamos la influencia del Padre ya o la de Jesús, pero creo que estamos en esta época donde nuestra principal, entre comillas, digamos, entrada a Dios o experiencia en Dios debe ser por medio del Espíritu Santo. Mm. Y creo que a veces lo hacemos al contrario, ¿no? Pero
Para mí, o sea, creo que hay muchísimas razones por las cuales Jesús decidió irse de esta tierra, Ok. y no, y muchas ni siquiera creo que caben en nuestra cabeza. O sea, Jesús, sabemos que después de ascender aquí de la tierra, se sentó a la diestra del Padre y tomó Ujú. posesión o tomó autoridad sobre todo el universo, sobre todo nuestro universo. Ya. Pero creo que también una de las partes es que, pues sí, o sea, yo, y de hecho ayer estaba revisando unas notas que tenía, estaba como borrando notas que tenía de de la aplicación, y me Ujú. salió eh, una nota que había puesto que el Espíritu Santo, el objetivo del Espíritu Santo es crear a Jesús o manifestar a Jesús en nosotros. Ok. Entonces, yo creo que Jesús realmente entendía, y esto suena hasta mal, ¿no? Pero Jesús estaba limitado por su forma humana para manifestarse en todos. Ya. O sea, a lo mejor hoy en día, si Jesús hubiera venido hoy en día, a lo mejor estaría más padre, ¿no? Porque ya estamos conectados con todo el mundo y a lo mejor haría lives, o a lo mejor tendría su Instagram, Ajá. o a lo mejor no tendría redes sociales, pero en ese momento, si Jesús hubiera quedado físicamente, hubiera estado limitado como para llegar a todas las personas. Ujú. Entonces, yo creo que literalmente una de las razones por las cuales Jesús ascendió y nos prometió el Espíritu fue para que o sea, la tarea del Espíritu es llevarnos hacia la verdad de quién es Jesús, y que Ujú. nosotros podamos ser discipulados eficazmente, y no sé si la palabra sea vivamente o genuinamente, por Jesús. Y Ujú. creo que desde ahí es donde tenemos el problema, porque cuando pensamos en el Espíritu Santo, no pensamos en Jesús, Mm. pensamos en otra persona, o pensamos pero literalmente el Espíritu Santo es es el Espíritu que nos revela la verdad de Jesús y quién es Jesús. Mm. Entonces, es literalmente como si Jesús estuviera en nosotros, es literalmente como si tuviéramos acceso a la persona de Jesús, es como si Jesús nos estuviera discipulando personalmente, ¿no? Y a lo Ujú. mejor decimos, cuando pensamos en eso, decimos como, no creo, no creo que sea lo mismo y lo que sea. Y creo que, o sea, se me viene el dicho a la cabeza, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Ujú. Desde dime qué piensa una persona del Espíritu Santo y te voy a decir o sea, el acceso que tiene. Wow. Entonces, creo que cuando para mí ha sido ver al Espíritu Santo como ese espíritu que me disipula, como si Jesús estuviera vivo en la carne conmigo. Y Ya, aunque a ya. veces es difícil experimentar eso, si partimos desde ahí, entonces nuestra vida puede cambiar. Pero cuando lo vemos como esta cosa rara que a veces sana a la gente, y a veces hace que la Ujú. gente se tiemble en el piso, o sea, entonces no vamos a llegar a nada, y por eso de cierta forma lo rechazamos. Pero creo que cuando vemos el Espíritu como este maestro que nos lleva a toda verdad, o sea, porque eso fue lo que dijo Jesús: voy a enviar el Espíritu de la verdad, y nos va a llevar a toda verdad, es cuando entendemos eso, ¿no? O sea, y no sé específicamente si sea lo mismo, pero uno de mis versículos favoritos es Primera de Juan 2:27. Ok. Y no sé si específicamente Juan se está refiriendo ahí al Espíritu de la verdad o al Espíritu Santo, pero Juan menciona la unción. Ujú. Y ese es uno de mis versículos favoritos, y dice algo así como pero la unción que recibisteis los lleva a toda verdad, y no necesitan que nadie los enseñe, porque Ujú. el Espíritu mismo les enseña, y lo que les enseña es verdad y no es mentira. Uf. Así como yo he habitado en él, ustedes habiten en ese Espíritu o en esa unción. Mm. Entonces, obviamente eso no se tiene que dar a esta interpretación de no necesitamos maestros, no necesitamos líderes, Claro. pero ahí se cumple la promesa creo que es Jeremías 31, donde dice: voy a escribir mi ley en sus corazones y no van a Ujú. necesitar que nadie les enseñe. Ujú. Entonces, creo que el Espíritu Santo realmente tiene la función de volverse este maestro, como si fuera Jesús, para llevarnos a las enseñanzas de Jesús Ujú. hoy en día. Ujú. O sea, hoy en día que podamos tener literalmente a Jesús vivo y genuinamente una experiencia con Él, sin pensar que estamos separados de Jesús. Y creo que te acordarás, que hace años llegó, no sé, finales de los noventas, principios de los 2000, se hizo súper popular son 4 letras y se puso en camisas, se puso en pulseritas, se puso en todos lados, que era el What would Jesus do, ¿verdad? ¿Qué es lo que Sí, Jesús haría?
y por ese lado, o sea, creo que es súper válida. O sea, está muy cheesy esa, cómo se usó esto, pero creo que es válido, ¿no? Que Sí. hay momentos en nuestras vidas donde quisiéramos, estaría con ganas poderle preguntar a Jesús, a mandarle un texto o mandarle un WhatsApp, así como que, vato, estoy batallando con esto, ¿qué rollo? ¿Cómo le doy, Ujú. no? Y la realidad es de que, pues, sí lo puedes hacer, ¿no? Como lo acabas de decir tú, de que, hey, vato, tienes al Espíritu Santo. Entonces, que es parte de la Trinidad. Y por lo que venías diciendo tú ahorita, o sea, yo entiendo, porque Génesis 1 nos dice que, bueno, no Génesis 1, entre el 1 y el 3, pero que Entre fuimos Génesis y creados. Apocalipsis, Más, entré por ahí en esas para no páginas. errarle. Sí, dice que fuimos creados a imagen de Dios, ¿no? Entonces yo creo en eso y sé que tú también, o sea, todo ser humano carga en sí la imagen de Dios, no el ADN de Dios, lo Ujú. sabemos. Pero creo que en esto que estás hablando tú en específico es, ok, sí, tú ya fuiste creado en imagen de Dios, pero algo que hace el pecado es que mancha esta imagen, mancha nuestro entendimiento de esto y por eso Ujú. vivimos apartados de Dios, ¿no? Entonces, sí creo que parte de lo que hace el Espíritu Santo en esto que dices tú, este discipulado, es de que, hey, tú ya fuiste creado esa imagen, permíteme enseñarte cómo se ve esa imagen de una manera práctica y, por ejemplo, conocemos lo que son los frutos del Espíritu, ¿no? Pues Jesús era la encarnación de esos frutos, ¿no? O sea, Ujú. en Jesús encontramos todas estas cosas. ¿Y qué hace el Espíritu? Es, déjame enseñarte cómo esto que veías en Jesús ahora se puede ver en ti, ¿no? Ujú. Pues no manches, o sea, que, y esa es parte de lo que me hizo pensar en esta conversación contigo, de que cuando pensamos en el Espíritu Santo como solamente esta cosa, perdón, Sí, perdón, pero la cosa detrás de la sí, cosa. como esta cosa detrás de la cosa, sí, ¿no? Es una cosa común. Esta energía, ¿verdad? Esta fuerza que nos está esperando el domingo para sanar gente, para quizás dar una palabra de ánimo, este espíritu, esta esencia que está esperándonos cada semana en nuestras reuniones para moldear nuestras vidas, así como que no, o sea, estamos cortándole las piernas al Espíritu Santo y lo Sí. estamos encapsulando y encasillando que, bueno, aquí te puedes mover y esta es tu hora para brillar, ¿verdad? Y así como que Ujú. como iglesia creo que estamos limitándonos bastante en cuanto a el poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Sí. Y ahorita con lo que hablabas se me venían dos puntos a la cabeza, ¿no? El primero que Ok. quiero decir es este. Creo que también una de las principales razones por las cuales viene el Espíritu Santo es para liberar a la gente de esta custodia o de esta, eh, digámoslo así, de esta necesidad de sacerdotes o de esta necesidad de un intermediario entre Dios y tú. Porque desde Moisés, o sea, y lo mismo, si nos vamos a la Biblia, o sea, desde que estamos con Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿no? Quiero que el pueblo tenga esa intimidad conmigo, porque ese siempre ha sido el objetivo del Padre, ¿no? Y sabemos que el pueblo de Israel en ese momento dijo como de, pues no, gracias, mejor tú Moisés, ve, pregúntale qué es lo que quiere de nosotros y nos traes la tarea, ¿no? Y nosotros y desde ahí Ajá. hubo como ese rechazo de parte del pueblo de Israel hacia Dios, de Mm, no querer tener esta relación personal con Dios, ¿no? Y de ahí tenemos todos los profetas, vienen los reyes, vienen todos estos intermediarios entre Dios y el hombre yeah. que le comunicaba a la gente qué es lo que tenían que hacer. Ujú. Entonces viene Jesús y entre muchas de las cosas que rompe y paradigmas que cambia, una de esas cosas es como no, Lucas 17:21, el reino de los cielos está dentro de ustedes, no necesitan de alguien o no necesitan o sea, de personas para que puedan experimentar el reino, que siempre había sido así la tendencia de la religión. Necesitas hacer esto, necesitas tener mi bendición, necesitas tener mi supervisión para que entonces tú puedas experimentar a Dios. Entonces Jesús viene, rompe todo esto y dice, no, el reino está al alcance de tu mano, el reino vive dentro de ti. Si quieres experimentar a Dios, ya está Dios viviendo, solo simplemente tienes que ser consciente de eso. Entonces Jesús asciende, deja al Espíritu de la verdad y entonces, bajo esa misma premisa, es como ya no necesitan de nadie para experimentar el reino. El mismo Espíritu les enseña lo que tienen que saber acerca de lo que yo les quiero enseñar. Y por eso uno de mis versículos favoritos en la Biblia, que dice Jesús específicamente, es, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no las pueden soportar.
Mm, Y luego dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, se las hará saber. ¿Qué está diciendo Jesús? O sea, en el futuro va a haber muchas cosas que van a necesitar. Y siento que ese es un versículo que no solo le habla a los discípulos, sino nos habla a las personas del 2021, yeah, ¿no? Que igual no nos vamos a meter en ese tema porque sería meternos en otro tema en este punto de la Biblia, ¿no? Que a veces pensamos, ¿no? Como de Jesús, realmente creo que en ese momento esos registros que quedaron, ¿realmente Jesús se refería a los creyentes del 2021? No, no creo. Yo creo que estaba hablando a sus discípulos y obviamente hay principios que trascienden el tiempo en esas partes, pero yo creo que hay un Jesús vivo que tiene cosas que decirnos hoy en día para los yeah, creyentes de 2021 que ya podemos soportar. Pero creo que a partir de eso, o sea, el primer punto que quería hacer era esto, el espíritu de la verdad, el espíritu de Jesús viene para librarnos de esta, y Andrés estaría orgulloso de esto, ¿no? Pero de este control eclesiástico, de decir como necesitas de un sacerdote, necesitas de un chamán, necesitas de un profeta, necesitas de no sé qué para poder experimentar a Dios. Ahora, yeah, no me malentiendas, no estoy diciendo que está mal, o sea, digámoslo, en la estructura de la iglesia, no estoy diciendo que está mal los 5 ministerios, porque los 5 ministerios son para equipar a la iglesia, ujú, pero esos no son necesarios para tu experiencia con Dios, son necesarios para equiparte. yeah, Pero a través de los años, creo que uno de mis dichos favoritos es, si no aprendemos de la historia se repite. yeah, Y creo que 2000 años después y durante la época del oscurantismo y cuando el catolicismo, digamos, de alguna forma se separa del cristianismo y volvemos a crear sacerdotes y volvemos a crear ramas eclesiásticas y volvemos a crear que para que tú te puedas ser perdonado de tus pecados, Leo, necesitas ir con un padre, hincarte y como se dice, confesar tus pecados y entonces vas a ser limpios. Y entonces yo creo que Jesús 2000 años después se sigue jalando los cabellos, si es que los tenía largos como pensamos, diciendo como dirías, ¿no? Como, dude, ¿qué pasó? Están cayendo en lo mismo. yeah, Entonces yo creo que una de las principales razones por las cuales el Espíritu Santo vino fue para que nosotros personalmente podamos tener una conexión con Jesús mismo y que nos pueda enseñar lo que Él quiere hacer aún en nuestra vida. Pero lo ujú, mismo, no estoy diciendo que no necesitamos líderes espirituales, no estoy diciendo que los pastores, profetas, apóstoles, maestros y evangelistas no tienen un lugar en la iglesia o en nuestra vida, pero su lugar es para equiparnos, no es la fuente de nuestra relación con Dios. Y la otra es esa, no estoy diciendo que cualquiera puede decir como de, esto me enseñó el Espíritu Santo y es verdad, y por lo tanto voy a hacer una religión al respecto. Obviamente nuestros frutos tienen que ser sometidos a juicio, y si tú y yo estamos siendo influenciados por el mismo espíritu, entonces tiene que tener cierta coherencia, ¿no? ujú, Entonces, y creo que ese es el miedo a veces que existe en la iglesia o que he visto con amigos que he llevado esta conversación de salirnos de una revelación o de tener una revelación fresca del Espíritu. Es como de, pero ¿cómo voy a comprobar si es verdad lo que te está hablando el Espíritu Santo? ¿No? ¿Cómo voy a comprobar que realmente eso es algo que te está hablando el Espíritu Santo y no nada más te lo estás inventando? Y ujú, creo que eso se valida en una manifestación colectiva de la gente, que tiene que ser como algo parecido al carácter de Dios, ¿no? ujú. Eh, Eso, y bueno, me extendí un buen, pero eso para mí es muy valioso. Y lo otro es eso, o sea, seguimos pensando, y eso me sigue impresionando 2000 años después. Y no sé si escuchaste este disco, el nuevo que salió de Elevation Worship, el de Old Church Basement. Muy buena. Yeah. Y está la canción con Brandon Lake que se llama Come Again, ¿no? Ajá. Y me encanta ese coro que dice, It's not a building you want to feel, it's my heart. Ujú, Y que dice, no, no es un edificio el que quieres llenar, sino es mi corazón. ujú, Entonces, creo que, y eso es, o sea, no lo quiero decir así, ¿no? Pero esa es una frase que yo venía diciendo hace mucho tiempo en donde enseñaba en la escuela y se lo decía así, el espíritu no habita edificios, habita personas. yeah, Pero en nuestra teología, lo digo así siempre, si en nuestra teología sigue habiendo un concepto erróneo en nuestra experiencia, es obvio que no lo vamos a tener. ¿A qué me refiero con esto? Si en nuestra teología, en nuestras iglesias, y bueno, lo mismo, no estoy diciendo que esté mal, pero estoy seguro que hasta tú lo has hecho, yo lo he hecho, ¿no? Te toca abrir el domingo y te dicen, ora para que iniciemos el culto, ¿no? Espíritu Santo, gracias, te invitamos a este lugar, ajá, llena la iglesia, Jesús, tú eres el invitado especial, Espíritu,
llénalo, y muchas de nuestras canciones es como Espíritu ven, y muchas Ujú, de nuestras es que la presencia de Dios llene este lugar, que sea tangible. ujú, Si a ese nivel está nuestra creencia teológica, imagínate cómo está en nuestro nivel experiencial, ujú. porque muchas veces podemos tener una teología, entre comillas, buena, pero eso no significa que en tu experiencia esté sucediendo eso. Ejemplo, la bondad de Dios. Si tú te paras a una iglesia, yo creo que en la mayoría de las iglesias, tú te puedes parar y decir, Dios es bueno. Ya. Y yo no creo que ninguna iglesia te van a decir como, no, no, en la mayoría de las iglesias te van a decir, amén, hermano. Creo que hasta hay frases, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Te van a decir ese tipo de cosas, pero a un nivel experiencial, experimental, o como se diga, para muchos Dios no es bueno. O sea, Dios Ya. sigue mandando enfermedad, Dios te sigue castigando, bla, 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 pero su nivel teológico sí dice que Dios es bueno. Entonces, regresando a lo del Espíritu Santo, para muchos el Espíritu Santo sigue siendo esta cosa que llena edificios, que llena lugares, y lo mismo, seguimos teniendo este concepto de siendo llenos por el Espíritu Santo, ¿no? Que a lo mejor lo entiendo porque creo que bien en la Biblia es bíblico este punto de ser llenos del Espíritu Santo, que para mí debería cambiar a ser conscientes del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí podemos ver lo que hablamos la vez pasada, que todos están llenos del Espíritu Santo, todos ya tienen al Espíritu, simplemente necesitan ser conscientes de él. Ya, exacto. Y eso me lleva al siguiente tema que quiero platicar contigo, ¿no? Porque es, ok, si ya establecimos esta parte de que es un desperdicio encasillar el Espíritu Santo el domingo y estamos hablando de, hey, o sea, hay mucho más. O sea, incluso es importante ser más conscientes del lenguaje que usamos, porque nuestro lenguaje construye estas barreras en las que nos encerramos solos, ¿no? Exacto. O sea, el lenguaje nos permite crear caminos y estructuras para movernos. Entonces, creo que es importante que tengamos mucho cuidado en el lenguaje que usamos, porque forma todas estas ideas. Pero una vez que ya establecimos esto y decimos, ya, el Espíritu Santo tiene otra intención. El Espíritu Santo quiere realmente, o sea, convivir contigo, afectarte en toda tu vida. Platícame un poquito en ese sentido, ¿cómo has hecho tú? Porque sé que no llegamos aquí de la noche a la mañana, ¿no? O sea, este es todo un Ujú. proceso. ¿Cómo ha llegado el Espíritu Santo a tener un lugar en tu día a día? O sea, porque creo que todos tenemos acceso a eso, ¿no? Solo que como bien decías tú, algunos estamos conscientes de ellos, algunos no, algunos aprovechamos eso, otros no. Entonces, ¿cómo lo has visto en tu vida? Y sé que no es algo solamente tuyo, sino ah, este mundo en el que tú te rodeas, en el que has crecido, o sea, tu iglesia, tu gente, o sea, es algo que comparte, no es, Benjamín loco, solo se fumó un churro y está él y nadie cree como él. No, 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 o sea, sé que eres parte de una comunidad de creyentes que cree y que vive esto, ¿no? De que el Espíritu Santo tiene una injerencia real en tu día a día. Cuéntame un poquito de esa parte, ¿qué tanto, o sea, qué tanto acceso, por así decirlo, qué tanto acceso tiene el Espíritu Santo en tu día a día? ¿Cómo lo invitas a esos lugares y cómo interactúas con él en estos espacios? Ujú. Ah, es que estoy como analizando, se me vinieron varias ideas a la cabeza, pero am, es que hay un concepto Ujú. y creo que esto, y bien lo dijiste, sí, o sea, sí estoy parte de una comunidad y todo, pero también estoy loco y tengo muchas ideas raras por No. las que me conocen, ¿no? Pero hay un concepto al que yo le llamo la nube, Ok. ¿no? Y la nube, o sea, ¿qué es la nube, no? Hoy en día la nube es este espacio que no es una nube literalmente, pero es un espacio donde subimos toda nuestra información y Ok. donde subimos toda, o sea, tienes iCloud, ¿no? Entonces ahí tienes todos tus documentos y tienes acceso a todo eso desde cualquier punto y desde, si tienes un dispositivo Apple, con tu username puedes accesar la nube donde quiera que estés y bajar los documentos que estaban en tu oficina. Entonces, yo utilizo este concepto para como del espíritu y no Ujú. necesariamente del Espíritu Santo, o sea, lo quiero como unificar y puede que ahorita no tenga sentido, ¿no? Y de Ok. hecho creo que una vez sí lo hablé con ustedes, que yo creo que estamos en influencia de tres espíritus, no solo de uno, que es el espíritu del Padre,
que es el que habita en nosotros, que es como, o sea, que cada ser humano es un espíritu y tenemos una parte del Padre viviendo dentro de nosotros, que es ahí donde sale Génesis 1, que cada uno fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Yo siempre lo explico así como que Dios es un pastelote y cada uno de nosotros somos una rebanada pequeñísima de ese pastel y tenemos por eso su esencia. Entonces tenemos esa influencia del Espíritu del Padre, luego tenemos la influencia, y que no lo quería decir hace rato, y si ya alguien llegó a esta parte del episodio, entonces ya lo van a poder entender a lo mejor de mí. Yo creo que el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo son dos espíritus diferentes. Y creo que es bíblico, o sea, bíblicamente Jesús no habla del Espíritu Santo como tal, sino habla del Espíritu de la verdad. Ajá, Entonces, creo que el Espíritu de la verdad es el Espíritu de Jesús ok. que nos lleva a toda verdad y que nos consuela, y que el Espíritu Santo es el Espíritu del Espíritu Santo, de la Trinidad. Entonces, tenemos esa influencia de los tres espíritus. Ok. ¿Y a qué voy con eso? Eh, con lo que le estaba diciendo de la nube, Ujú. yo creo, y lo mismo, o sea, la Biblia dice que todos fuimos creados por Él, ¿cómo dice? O sea, creo que es Colosenses, ¿no? Que dice que fuimos creados en Él, por medio de Él y para Él, ¿no? Que todo fluye en eso. Corintios también habla, y está Pablo como hablando desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que dice, ¿quién podrá conocer la mente de Dios? Ya. ¿Quién podrá conocer la mente de Dios? Esas eran las preguntas que se hacían los profetas del Antiguo Testamento, y luego Pablo continúa diciendo, nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios que explora aún los misterios de Dios y nos los revela a nosotros. Mm. ¿Qué me está diciendo eso? Que nosotros tenemos acceso a todo de Dios si tenemos a su Espíritu trabajando en nosotros, y eso es a lo que yo le llamo, entre comillas, la nube, que es básicamente toda la información que hay en todo el universo a la cual tú puedes tener acceso si estás conectada con el Espíritu de Dios. Ujú. Entonces, eso lo digo porque eso también es parte de mi vida Ujú. a un nivel personal, donde yo continuamente puedo tener acceso a información que no tenía, que creo que viene de parte de Dios. O sea, yo en mi vida prácticamente, y es lo mismo, a veces no te lo puedo comprobar a ti como tal, pero yo lo he visto comprobar en mi vida, que yo le he preguntado cosas al Espíritu acerca de otra gente, y ahí entra la profecía, ahí entran los dones del Espíritu, Ok. que son confirmados simplemente porque tengo esa conexión Ujú. con el Espíritu. Y luego viene, o sea, para mí ese es como el espíritu del Espíritu Santo, y luego el espíritu de la verdad es esta persona que me enseña continuamente quién es Jesús y las enseñanzas de Jesús aún en mi vida diaria, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que para mí, en mi vida diaria, tengo una conexión con el Espíritu, no solamente de iglesia, que es a lo que estabas yendo tú, ¿no? Ya. Sino de cómo hago la vida, de cómo trabajo, de cómo, de qué como, de qué tengo, qué decisiones tengo que tomar en el día a día. Y creo que a veces ahí es donde cometemos el error, o donde vemos al Espíritu Santo, donde nada más lo encasillamos en la iglesia, Mm. que es como tú decías, ¿no? Como salgo del domingo y ahí ya se quedó el Espíritu Santo, y hasta que vuelva a regresar el próximo Ya. domingo, entonces ya lo vuelvo a ver. No, no, para mí es como de, el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñarte cómo vives tu vida, cómo haces matrimonio, cómo educas a tus hijos, cómo Mm. creas tus negocios, cómo, o sea, cualquier cosa, el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñarte y llevarte a la verdad como Jesús lo haría. Ya. Incluso esto lo estaba enseñando en la escuela que tenemos aquí esta semana, ¿no? Que también creo que vale la pena decirlo, es como de, a ver, contéstame, eh, no diría políticamente correcto, sino iglesiamente correcto. ¿Cuántos dones del Espíritu hay, Leo? Los dones del Espíritu. ¿Que no son 5? No, son 9. Son frutos del Espíritu. Ok, está bien. Bueno, X. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona cuántos dones del Espíritu hay, se supone que son 9, ¿no? Interpretación de lenguas, sanidad, milagros, palabra de conocimiento, profecía y no sé qué más, ¿no? Ok. Pero si tú lees 1 Corintios 12, que es donde Pablo habla de los dones espirituales, en realidad el punto de Pablo no es enseñar 9 dones espirituales, sino Corinto era una ciudad politeísta y le atribuía cada manifestación sobrenatural a un dios, ¿no? O Mm. sea, Tlaloc, el dios de la lluvia, Ujú. Eros, el dios del amor. Entonces, Pablo está enseñando como esta universi, un, Universalidad.
del espíritu, diciendo como Dios es el mismo y en todo lo que vemos Él da mi manifestación. Entonces Pablo dice como de, si hay profecía es el mismo espíritu, si hay milagros es el mismo espíritu. Entonces Pablo no está tratando de decir que hay 9 dones espirituales, sino está diciendo, yo creo que esas fueron las primeras manifestaciones que se le ocurrieron en ese momento, pero el punto que estaba haciendo Pablo no era enseñar de los 9 dones espirituales, sino de la universidad, esa cosa del espíritu, y decir que Dios es el mismo y que el espíritu es el que nos lleva a toda verdad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que si una persona me pregunta, ¿cuántos dones hay? Pues yo diría que hay millones de manifestaciones de dones de parte del espíritu que puedes aplicar en tu vida diaria. O sea, literalmente yo creo que hay un don de cómo hacer negocios, un don de pintura, un don Claro. de podcast. O sea, yo creo que tú tienes un don de parte del Espíritu Santo de cómo hacer podcast. O sea, no creo que sea normal que alguien haga lo que tú puedes hacer, ¿no? Y eso lo vemos en la Biblia desde Éxodo. Creo que es Belsasar en Éxodo cuando estaban haciendo el primer templo. O sea, dice literalmente que el Espíritu le dio un don para trabajar con oro, con madera y con Exacto. cobre. O sea, ese es un don del Espíritu. Entonces, todo este rollo que me acabo de aventar para decir que creo que así se ve prácticamente estar conscientes y llevar al Espíritu Santo en nuestro día a día. Ya. Saber que el Espíritu Santo no, o sea, te ayuda en las tareas diarias, en los problemas Ya. sociales, políticos y todos los problemas que tenemos hoy en día. Y a veces por el miedo a errar, hemos encerrado el Espíritu en una caja. Sí, porque, o sea, obviamente eso te ha pasado a ti y hay gente que ignora que hay ocasiones en que el espíritu realmente te puede decir a dónde vayas. O sea, estás por salir de tu casa y tú tenías pensado, voy a ir aquí al Seven. Y Dios o sea, el espíritu yo creo que te puede decir que no vayas al Seven, mejor ve al Oxxo. Pero está un poquito más lejos, ve al Oxxo. Tengo algo preparado para ti, ¿no? Y Sí, vas y de repente, porque fuiste al Oxxo en lugar del Seven, tuviste una conversación con alguien que no hubiera pasado si no hubieras hecho, ¿no? Entonces, yo creo que el Espíritu Santo puede hacer cosas como esas, o sea, donde literal sí, o sea, te puede guiar a lugares, te puede guiar a conversaciones, te puede guiar a personas, pero es esa parte de estar, porque a veces estoy seguro que a gente le ha pasado que tiene ciertas impresioncitas, así como que, ay, no sé por qué se me vino esto a la cabeza. Así como que, bueno, quizás es el espíritu poniendo eso en ti, ¿no? ujú, Y es, por ejemplo, en mi vida, quizás la decisión más importante que he tomado en ese sentido fue cuando una mañana yo despierto. Yo todavía estaba en Monterrey en ese tiempo, a punto de casarme, a meses ujú, de la boda, y una mañana yo despierto con esta impresión así que para mí la única forma en que la puedo verbalizar es decir, escuché a Dios hablarme. Y ujú. no creo haber escuchado una voz así como que literal, o sea, audible, Audible. pero fue tan fuerte y tan real que es la única manera que puedo ponerle el lenguaje, ¿no? Y yo sentí esta impresión de parte del espíritu de vete para Houston, quiero que te vayas para allá. O sea, y fue una lucha al principio, honestamente, fue así como que, man, o sea, neta, yo no quiero, no quiero. Pero en ese punto de mi vida yo ya tenía una relación con el espíritu en tal forma que yo sé de que si él dice, ve, pato, ve. O sea, no te resistas, ¿no? O sea, si te quedas, no es lo que Dios quiere para ti, ¿no? Entonces, otra vez fue difícil, sí hubo una parte de mí que luchó mucho con eso y obviamente hablé con mi esposa y ella, digo, increíble mujer, fue así que, va, si tú crees que Dios dice que nos vamos, ¿no? O sea, a pesar de que yo estaba seguro que era Dios, me tomó semanas y meses ok, sí, ¿verdad? Y hasta que el punto que, ok, va. Y aquí estoy, o sea, yo creo que en mi vida, si yo me hubiera quedado en México, no sería como la es hoy, Exacto. en todos los sentidos, ¿no? ¿Y a qué se debe que hoy estoy viendo lo que estoy viendo? Porque un día tomé la decisión de escuchar al espíritu que me dijo, vete para allá, y fue así como que, ok, sí, señor, como se diga. Y así como eso, o sea, a lo mejor eso puede parecer como que algo muy, muy grande, ¿no? De que, pues, cambiarte de país, pero creo que hace constantemente cosas como esta, de, como decías tú, incluso cosas de que, no comas esto. ¿Por qué? Ujú. Porque a lo mejor si comes eso, no le va a caer bien a tu cuerpo, ¿no? Y a veces le hacemos caso, a veces lo ignoramos, o sea, pero sí creo, porque hay gente que tribaliza cosas de que, ay, ¿por qué fregado le va a importar a Dios que te pongas hoy? ¿Por qué le Ujú. va a importar a Dios que comas hoy? Así como que, ya, creo que sí le importa, o sea,
Sí, ¿no? Y O a veces lo podemos bajar a la lógica, ¿no? Como ese no fue el Espíritu Santo, eso nada más fue tu subconsciente diciéndote cosas y así. Y sí, creo que muchas veces podemos caer en eso, pero o sea, yo tengo muchísimas historias en mi vida en cosas tan grandes como la decisión que acabas de decir de moverte de un lugar a otro, ¿no? O en cosas tan sencillas como, o sea, como, oye, checa esto del coche. O sea, es mm, lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta semana igual me llegó esa impresioncilla de hacer algo y lo hice y efectivamente tenía que checar algo que si no hubiera pasado algo más feo, ¿no? Y ya, eso fue lo mismo, es como de cómo eso puede ser mi consciente. Entonces, pero creo que todo el punto empieza en tener, número uno, esa conciencia del Espíritu Santo y número dos, trabajar bajo prueba y error. Porque sí, ujú, muchas veces puedes escuchar algo y puede que, o sea, estabas mal, o sea, puede que el Espíritu Santo te diga, o sientas que el Espíritu Santo te dice, párate en medio de la calle y párate de manos, ¿no? Y va a llegar un hombre. Y no pasó nada, ¿no? Entonces ahí ya haces como de, ok, esto que escuché o esto que sentí ya no fue el Espíritu Santo, pero sigues intentándolo, sigues intentándolo. Entonces, para mí ha habido esas cosas, o sea, que o sea, tanto de profecía o como de decisiones que tengo que tomar en mi vida, así como de, ve con esta persona y ahorita está pasando con eso. O sea, a mí me pasa mucho con mis amigos o cosas así, que a veces ni siquiera estoy pensando en un amigo, pero o a veces simplemente puedo estar orando por un amigo y se me vienen situaciones que no me ha contado o que ni siquiera yo sabía que estaba pasando y me dice como, está pasando esto o necesito que ores por esta situación. Le hablo a ese amigo y le digo, oye, sentí esto y me dice, sí, sí estoy pasando por eso. O sea, para mí eso es como de, esa es la guianza del Espíritu Santo. Y la realidad de las cosas es que eso va a llegar hasta donde tú le des capacidad al Espíritu Santo. ujú, O sea, claro. y lo mismo, o sea, también recuerdo que había un punto en mi vida donde me estaba como, o sentía como moverme más en eso y tenía amigos que estaban en negocios grandes, o sea, que eran empresarios y cosas así, y de repente me acuerdo una vez que tenía uno de estos amigos y estaba orando por él y de repente el Espíritu Santo me dijo así como de, eh, necesito, o sea, literalmente fue como esta impresión de, le va a llegar una oportunidad de negocio con cosméticos o con algo que tiene que ver de mujeres, ¿no? Y así como, no manches, ¿qué es eso? O sea, me lo acabo de inventar, ¿no? Y lo mismo, y puedes pensar como te lo acabas de inventar. Y le mandé un mensaje a este amigo y le dije, y ya sabía, ¿no? Le dije, puedes tomar esto, déjalo, dime si tiene sentido. Y le dije, como, oye, sentí como que iba a llegar esta oportunidad con cosméticos o como con algo de mujeres. Y siento que es algo bueno. Y me dijo como, no manches, justo esta semana tuve una conversación con una persona y no me acuerdo el nombre, era alguien creo que un actor famoso de The Bachelor, que era un show de Estados Unidos, que Wow, estaba haciendo un trato con esa persona para crear su propia línea de cosméticos, ¿no? Y que no sabía si sí tomar ese deal o no. Entonces, órale. para mí esas son cosas que es lo mismo, o sea, ahí sí ya no hay una explicación lógica de, te lo Mm, inventaste o ujú. fue porque viste esto o lo otro, pero ese tipo de testimonios, o sea, ha habido muchos en mi vida, pero ha sido por esa capacidad que he tenido de decirle al Espíritu Santo como de, tú dime rana y yo salto, ¿no? O Ya, sea, ajá, exacto. gente o sea, gente en el avión que le he dado palabras proféticas o incluso en mi vida como de no compres esto, sí compra eso. Y creo que conforme más vas creciendo en eso, también va creciendo tu confianza en el Espíritu Santo, Ujú. hasta que yo creo que el objetivo es llegar a una total dependencia del Espíritu para entonces hacer la voluntad de Dios. Ya, y me encanta porque, por ejemplo, justamente algo de lo que Jesús les dice a los discípulos antes de Pentecostés es, hey, tienen una misión, porque todos conocemos en la iglesia, conocemos esto como la gran comisión, ¿no? El ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, pero dice, pero antes de que se arranquen con esta comisión que les ha dado, necesito que se esperen, Mm, necesito que esperen a que pase esto, que es que llegue el Espíritu, ¿no? Y los manda a guardarse un ratito y ujú, finalmente sucede, ¿no? Esa noche o ese día de Pentecostés en el que el lenguaje que usan los escritores de Hechos es, caen como lenguas de fuego sobre su cabeza y podemos ver todo esto, ¿no? Y podemos ver cómo, y bueno, incluso Hechos, y recibiréis poder, ¿no? Cuando haya venido sobre ujú, vosotros el Espíritu Santo. Y es hoy estamos 2000, más de 2000 años después, del otro lado del planeta, este, después de que el imperio romano y la autoridad judía
trataron de destruir este Sí. movimiento. O sea, es el imperio más poderoso en la historia del mundo, ¿no? El imperio romano. Tenemos a los judíos que hicieron de todo hasta matar a Jesús, combinados para tratar de parar esta situación y no pudieron. Ujú, Y yo estoy seguro que parte de ese y no pudieron es porque el Espíritu Santo les dio el poder de hacer todas estas cosas, porque ujú, antes de esto tenemos a gente que huyó de plano, o sea, abandonó a Jesús, o sea, negó a Jesús, traicionó a Jesús, y este mismo grupo de 12 uh, que parecían que no eran dignos de esto, ¿no? Que no podían con el trabajo, de pronto transformaron el mundo, ¿no? O sea, yo creo que es que es así de importante y lo podemos ver en la vida de cada uno de estos discípulos, ¿no? Es a dónde iban. O sea, me encanta la historia de Felipe, ¿no? Felipe estaba en Samaria predicando el evangelio y todo de repente, hey, deja lo que estás haciendo, sí, corre para Jerusalén. Y así que, ¿y a qué voy? Y de repente estando ya ahí, hey, ves esa carroza, acércatele sí. y háblale a este hombre. Y eso es el Espíritu Santo, ¿no? Llevándolo a cada una de estas cosas. De repente, Pablo sentía el deseo de ir a un lugar y el Espíritu era, no, no vas a ir. Así como que, espérame, pero quiero hacer la voluntad de Dios. Sí y no. Así como que no es el tiempo Mm, adecuado. O sea, y es otra vez el Espíritu Santo metiéndose en decisiones vanas, diarias de voy a viajar aquí. No, no vas a viajar ahí, vas a viajar para allá. Oye, pero que estoy aquí tirando huevo en la casa. Pedro, párate y ve con Cornelio. Ay, ujú, ¿para qué? Vato, ve. O sea, y así como que sí. ese es el Espíritu Santo. O sea, no, otra vez regreso a este punto, no, no es nada más este ente, esta persona de la Trinidad que te está esperando a que llegues a la iglesia para entonces bendecirte, sino es, no, creo que como cristianos necesitamos entender que el Espíritu Santo está vivo y activo todo el tiempo y de alguna forma o de otra nosotros tenemos que crear estos espacios y esas oportunidades, como decías tú, de, tú confía, hey, ¿qué es lo que puede pasar? Oh, que te equivocaste. No pasa nada. Exacto. Y me lleva a esto, y con eso quiero ya ir como que terminando y cerrando, pero es esta idea que encontramos en la Biblia también de que nosotros tenemos la capacidad de contristar al Espíritu Santo, ¿no? Y a veces le podemos dar una connotación extremadamente negativa. Y entonces creo que esa es una de las razones por las que vamos con pincitas por la vida cristiana, porque, uy, no, es que no quiero ofender al Espíritu. Y, ay, no, como si el contristar al Espíritu fuera igual a que, uy, voy a perder mi salvación y voy a arder por siempre en el infierno. Y es, no, y tú tienes una idea, lo platicamos ahorita, ¿no? De que no, 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 contristar al espíritu es esto, ¿no? Entonces, háblame de esa parte de que para ti, ¿cómo se ve contristar al espíritu? ¿Cómo lo podemos contristar y consejos para no hacerlo, pues? Ujú. Sí, o sea, como decías, creo que a veces lo podemos ver como casi, casi pegado a la blasfemia, ¿no? Así como ya no es perdonable y cosas así. Right. Creo que, o sea, el espíritu es para mí y estoy seguro que tú lo has vivido, ¿no? O sea, con tus hijos, o sea, yo a veces veo al espíritu como, o sea, yo estoy seguro que si tú le prometes a tu hijo que, oye, mañana a las 5 de la tarde vamos a ir a jugar al parque o vamos a hacer tu actividad favorita, o sea, Ujú. yo te apuesto lo que quieras que si tú le dices a tu hijo, o son las 5 o 10 de la tarde y tú sigues ahí pegado en la compu, yo te puedo asegurar que tu hijo te va a estar jalando y te va a estar diciendo, oye papá, dijiste que a las 5 ya vámonos, oye, yo quiero jugar contigo, oye, he estado esperando todo el día para este tiempo y por favor, ¿por qué no lo haces? Bla, bla, bla. Y si tú en ese momento te volteas y le dices a tu hijo, ¿sabes qué, hijo? No vamos a ir al parque, tengo otras cosas más importantes que hacer. O sea, obviamente eso a tu hijo le va a partir el corazón y creo que literalmente lo va a contristar. O Mm. sea, vas a romper como esa expectativa o esa conexión que podías haber creado. Entonces, para mí, contristar al espíritu, yo veo al espíritu constantemente como siempre dispuesto a colaborar con nosotros, siempre dispuesto a hablarnos, siempre dispuesto a revelarnos cosas y nada más está esperando a que nosotros reaccionemos a eso. Entonces, para mí, contristar al espíritu es no tener la capacidad de seguir su guía, porque como tú dijiste ahorita, el Espíritu Santo no es invasor, no es controlador, no es, o sea, no impone su voluntad sobre la nuestra, sino está esperando a colaborar con nosotros. Entonces, para mí simplemente el contristar al Espíritu Santo es, um,
es quitarle una oportunidad de colaborar con nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y creo que lo mismo, o sea, ¿cuál sería la solución para restaurar esa relación con tu hijo? Decirle, ¿sabes qué, hijo? Me equivoqué, yo había quedado en esto contigo, pues vamos al parque mañana, ¿no? O mañana sí lo cumplo. Entonces, creo que hay mucha gente que piensa que contristar al Espíritu Santo es fallar, que Mm, contristar al Espíritu Santo es no hacer milagros o cosas así que, como tú decías, ¿no? Pues mejor no me arriesgo y me quedo en la orilla en lo seguro, ¿no? Contristar al Espíritu Santo simplemente para mí muchas veces creo que no es depender genuinamente de Él y mm, no es darle esa oportunidad a que tome guía sobre nuestra vida, que el Espíritu Santo vuelve lo mismo, no impone nunca, pero siempre te va a dar como esos, te va a soltar como esas ideas, como esas cosas, como, oye, ¿por qué no haces esto? Y cuando lo contristamos es cuando decimos como, no, no creo que esto sea verdad o no creo que esto sea real. Y entonces eso contrista, pero no es como nosotros que ya llevas 3 en esta semana, Leo, ya vete a la goma, ya no te quiero. No, el Espíritu Santo siempre está dispuesto ya, y creo que el objetivo es llegar a una vida donde toda y cada una de las decisiones que tomamos están de la mano del Espíritu Santo, están de la mano del Espíritu de la verdad guiándonos hacia donde tenemos que ir. ya, me gusta. Sí es. Entonces, mis estimados amigos, la invitación simplemente es en esta etapa, como que date chance, ¿no? O sea, date la oportunidad de conocer a esta tercera persona de la Trinidad, ¿no? Durante este tiempo de Pentecostés que estamos en la iglesia, que tradicionalmente hablamos de 50 días en lo que no es como que, 50 días tiene el Espíritu para hacer cosas. No, 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 pero en esos 50 días como que ponemos atención a Ujú, historias, ponemos atención o sea, hacemos como que un highlight, ¿no? Porque después se nos viene Navidad y eso otro, pero ahorita es, hey, pongamos toda nuestra atención al Espíritu Santo. Entonces, aprovecha este tiempo, entra en comunión con Él. Yo lo que te diría si estás escuchando es inténtalo, toma, no sé, sabes que este mes voy a intentar estas cosas que hablaba Benjamín, voy a tratar de hacer caso a estos impulsos, a esto, otro. Déjame leer durante este tiempo pasajes de la Biblia donde hablan del Espíritu y déjame masticarlos, déjame, ¿sabes? Así como que aprender un poquito, agárrate un libro que habla del Espíritu, no sé, ujú, pero sí quiero invitar a todos los que estén escuchando en este tiempo a que tomes en serio el Espíritu Santo, a que sepas que es mucho más que una paloma, que es ujú, más que ese sentimiento que te hace llorar en un domingo, que es el Espíritu Santo es el poder de Dios, ¿no? Entonces, ya en nuestra vida como cristianos, hace toda la diferencia. Entonces, te animo a que vivas una vida plena, una vida dependiente del Espíritu, porque literal va a transformar todo lo que haces y todo lo que vives, ¿no? Benjamín, gracias, vato, por platicar con nosotros un ratito. Gracias por todo lo que haces. Gracias por tu amistad. Te aprecio muchísimo. Gracias, mi Leo. Al contrario, gracias a ti, gracias a todo el cast de cosas comunes. Me lo dije un pajarito, ciclos, la cosa detrás de la cosa, a todo el equipo que solo es una persona, Leo Lozano. No, pero de verdad te admiro y gracias Gracias, por tu vato. tiempo y gracias por invitarme. Y sí, o sea, hagan la prueba. El Espíritu Santo se está moviendo todo el tiempo, solo tienes que estar como un radio, o sea, Ujú. detectando esa señal y tomar riesgos y si no, pues lo vuelves a repetir. Pero Ya, una vez que lo empiezas a hacer, te das cuenta que nunca te deja varado. Y eso ya. dijo Jesús, ¿no? O sea, no tengan miedo cuando estén enfrente de los, no sé si dijo de los reyes o de los sacerdotes, van a saber qué decir, porque el Van a Espíritu saber qué Santo les decir. va a decir. Ya, Entonces, pero a veces nosotros decidimos prepararnos porque no confiamos en el Espíritu. ya. Así que un saludo a todos y muchas gracias. Hasta luego, amigos. Nos escuchamos muy pronto.